Bueno, me llena de felicidad leer lo que os voy a poner a continuación. Dani Delgado me dice: Hey David, me molan tus clases. He visto que eres bastante friki por el rollo camisetas y la decoración. Veo que tienes buena mano. Podías currarte la canción de Dragon Ball Z con un pequeño tutorial para intentar tocarla. Sigue así. Pero es que por otro lado, Mr. Voltioz me dice lo siguiente. Yo me uno a la petición de DBZ. Si pudieses incluso luego meterle un poco de versión rockera, sería topísimo. Y habéis dado en el clavo, obviamente. Soy un friki de libros. O sea, soy el típico friki amante de los 80, de Dragon Ball, Mazinger Z, me gusta Juego de Tronos, Señor de los Anillos, papá. Soy un tópico. O sea, el tópico más claro que hay. Así que sí, por supuesto que lo hago. Es más, ya he estado grabando. Obviamente he estado grabando, me ha llevado tiempo, pero bueno, me he grabado una versioncita y tal, y ahora os hago un pequeño tutorial. Os voy a proponer lo siguiente. Voy a poner primero la canción tocada por mí, voy a explicar un poco las escalas que he utilizado, y luego voy a poner la misma canción en instrumental por si alguno de vosotros se anima, que le dé por tocarla encima, en plan karaoke. Voy a dividir la lección en dos. En la primera parte voy a explicar qué es lo que hago. Y en la segunda parte sencillamente es tocar la canción primero con el solo o con la melodía principal y luego instrumental. Y a ver qué opináis. Yo me lo he pasado pipa haciéndolo, vamos. Bueno, lo primero de todo es deciros que ahí debajo tenéis los enlaces, así que podéis ir directamente a la interpretación mía o ir directamente a la parte esta que he puesto de acompañamiento para tocar encima de ella si queréis, o incluso cantar si os apetece hacer un poquito de karaoke. Bueno, y para continuar os voy a comentar que esta clase no es para principiantes. O sea, estas cosas que os voy a explicar todavía no las he tocado en las lecciones, y a partir de la semana que viene empezaremos a hablar de acordes, incluso empezaremos a ver escalas para la siguiente y tal. Pero tomaros, los que lleváis poquito tiempo y todavía no vais a ser capaces de seguir el ritmo de esta lección, tomárosla pues como una especie de tráiler hacia lo que os acontecerá en el futuro si seguís viendo estos vídeos. Vamos, este vídeo más que nada lo he hecho casi por diversión personal y por complacer a los dos chavales estos que lo han comentado en los comentarios. Bueno, la canción comienza en mi mayor, ¿vale? Utilizando una escala de mi mayor en lo que a la melodía se refiere, ¿vale? Y tras comenzar la melodía, ¿vale? En mi mayor pasaríamos a do sostenido menor, que en realidad no estaríamos cambiando de escala, porque do sostenido menor es la relativa menor de mi mayor, por lo tanto sería el sexto grado de la escala, donde comenzaríamos nuestro puente, y el puente estaría en do sostenido menor, que utiliza las mismas posiciones que la escala de mi mayor. Ya os digo que es pronto, todavía no os he explicado nada de esto, pero lo iremos viendo en un futuro no muy lejano. ¿Vale? Luego, cuando la parte final saldría otra vez con la escala de mi mayor, y luego nos iríamos al estribillo. El estribillo se podría hacer en una escala de sol mayor, respetando la escala de sol mayor. ¿Vale? Ahí habríamos modulado, estamos trabajando en otra tonalidad diferente. Bueno, también en el estribillo he hecho el coro armonizado a terceras, con intervalos de tercera. ¿Os acordáis? En la última lección que vimos, serían terceras mayores. Y ya os digo, no sé si la versión japonesa, el opening japonés, tiene estos coros, pero la española sí. ¿Vale? Entonces esa armonización también la haríamos. Luego pasaríamos a la parte C y al clima, que lo haríamos. Por ejemplo, la parte C podría ser un sol dórico, o sea, coincidiría con las notas que corresponden a la escala de sol dórico, y el clima sería una pentatónica menor de re. Pero no porque realmente la canción original lo lleve, sino porque ahí me ha dado a mí por meter eso porque me apetecía, ¿vale? La canción original, en esa parte ni siquiera hay una melodía. Y de cara a la mano derecha, pues poco que decir, porque prácticamente todo es picking, o sea, púa y contrapúa, como os expliqué en los ejercicios estos de calentamiento.
¿vale? Es cierto que en algún momento hago pull off y hammer on, que son hammer on es golpear un solo golpe de púa y pego un martillazo, por eso hammer, con el otro dedo. Y pull off, justo lo contrario, pellizco, por eso pull, tirar, pellizcar, pull off, tiro y suelto un solo golpe de púa, dos notas. ¿Vale? Estas técnicas las veremos con ejercicios en un futuro muy próximo. Y poco más que añadir. Bueno, también utilizo la barra de whammy. Ahora cuando lo veáis con la guitarra eléctrica entenderéis a qué me refiero, que es esa barra que se utiliza para vibrar las cuerdas que tienen las guitarras eléctricas, o muchas de las guitarras eléctricas, obviamente no todas. Y nada, voy al lío. Toco mi versioncilla de Dragon Ball, ya veréis cómo me lo he pasado grabándola. Y luego os explico el tema de los acordes para la parte de karaoke, entre comillas. Bueno, espero que lo hayáis pasado escuchándolo la mitad de bien que yo grabándolo, porque me lo he pasado pirata. Ahora que voy a poner la parte de karaoke, por así decirlo, voy a aprovechar y os voy a explicar, os voy a informar de los acordes que corresponden a cada una de las partes. Os hago una pequeña introducción y ahora ya os pongo el vídeo con el acompañamiento, solo con el acompañamiento para que los que os atreváis y os apetezca podáis tocar encima y os lo paséis igual de bien que yo, vamos. Bueno, en lo que a la introducción se refiere, se utilizarían mi sustitutivo cuarta, o sea, un mi en el cual el tercer grado sea sustituido por el cuarto grado, que sería, si esto es el tercer grado,
Ahí tenemos nuestro cuarto grado que sustituye al tercero, ¿vale? Entonces, luego un mi natural, y nos encontraríamos también con, mantenemos el bajo en mi y hacemos un re, o sea, las notas de re. Mantenemos algo así como... ¿Vale? Eso sería la parte de la... Y en la estrofa luego os fijaréis que no hago los acordes completos en las guitarras. Como he grabado a 2 guitarras, me he permitido dividir cosas entre las 2 guitarras para que además la información esté dividida entre el canal izquierdo y canal derecho y suene como más dinámico todo. En la estrofa jugaríamos con este mi sustitutivo cuarta. ¿Vale? Luego cambiaríamos el bajo a re, pero mantendríamos el mismo acorde, o sea, con el bajo en re. Después haríamos un cambio a do con séptima mayor. ¿Vale? Pero al final no es... O sea, simplemente es un adorno. Haríamos treceava mayor, luego sexta. Luego haríamos el acorde natural de do y otra vez do sexta. Sería... Y por último haríamos un sol y un si, pero en esta posición. ¿Vale? Luego, o sea, serían un sol. Con una guitarra hago uno, con otra guitarra hago otro. En el puente haríamos do sostenido menor. Luego haríamos un si, pero con bajo en re sostenido, que sería esta posición. ¿Vale? Luego yo lo simplifico en el vídeo. Podéis fijaros en cómo hago los acordes durante la canción. Pasamos a mi. Luego un re. Después sería un la con el bajo en do sostenido. Y por último tendríamos que hacer un si. ¿Vale? Y el estribillo, pues... sol, la, re, sol, si menor, la, sol. Ahora hacemos un re con bajo en fa sostenido. Me flipa este acorde, que lo sepáis. No sé por qué, pero sobre todo cuando lo toco en el formato penchor, en el acorde abierto, me chifla cómo suena este acorde. Mi menor. Y luego do y la. Y le podemos jugar con el sustitutivo cuarta de nuevo. En plan adorno. O sea... Y bueno, lo demás que hago son simples quintas y notas sueltas, así que el resto de las indicaciones os las hago con leyendas en el propio vídeo. Y nada, vamos al turrón a ver qué sale.
Hala, ahí queda eso. Y bueno, si tenéis cualquier duda o petición, solo tenéis que escribir. Venga, sed buenos.